a las 12:30, si Dios quiere, y saca 6 o más, en los dos, no, por el viernes no tiene nada que hacer. ¿Quién tendría que laburar el día viernes en un recuperatorio de la parte teórica? Aquel que tenga al menos un 6 en alguno de los dos. ¿Está bien? Entre el que tomamos el 8 de febrero, que sería el primero, o el que tomamos mañana. Si tiene 6 en alguno de los dos y el otro está aplazado, entonces busca en la parte parciales teórico y dice, bueno, me fue bien en el primero, pero me fue mal en el segundo, entonces busca recuperatorio del segundo parcial teórico y realiza ese instrumento el día viernes. Si por el contrario le fue mal en el primero y mañana le va fantástico, saca 6 o más, entonces va a buscar en la parte parciales teóricos cómo recuperar, va a hacer clic en el recuperatorio del primer parcial. Si están los dos parciales aplazados, obviamente no se aconseja recuperar, porque el reglamento no lo permite y no es válida esa instancia evaluativa. Y además de eso, si pudiera haber habido un ausente, póngale en el primero, y un excelente mañana, 6 o más, puede recuperar el primero. ¿Me explico o no? O por si algún motivo, yo qué sé, el primero fue bien y por mañana no puede rendir, por el motivo que sea, puede recuperar el segundo. ¿Me explico? Entonces, siempre el reglamento para la parte teórica de los dos parciales, para poder recuperar uno, que es uno solito, alguno de estos dos tiene que tener 6 o más para estar en condiciones de hacer esta prueba, ¿sí? Eso sería, y bueno, está todo ahí, van a estar visibles esas dos. Yo, si todo anda bien, el internet por hoy, voy a dejarlo visible a eso para que lo vean. Está visible el parcial 1 que ya se tomó, está visible el parcial 2 que se toma mañana a las 12:30, y están visibles el recuperatorio del primer parcial teórico y el recuperatorio del segundo parcial teórico. Por mañana, un rato antes de la prueba, lo que podría hacer, o por esta noche tarde, es ocultar todos los exámenes, salvo el de mañana, que quede nada más en la parte parciales teórico, parcial 2. Y por el viernes ocultaría el primer y el segundo parcial y dejaría los recuperatorios del primero y el segundo visibles, como para que no quede tanta información dando vuelta. Terminado el parcial mañana, que Dios quiera esté todo bien, yo voy a activar los reportes. O sea, termina a las 13 el parcial, 13:02 más tardar, entre 13:02 y 13:30, yo qué sé, por ahí. Yo siempre prometo, pero no todo depende de mí. Activo los reportes lo más rápido que pueda para que usted sepa ya cómo le fue, y empiezo a cargar esas notas en autogestión, ¿sí? Esa sería más o menos la dinámica de trabajo que nos quedaría, ¿sí? Perdón por la tardanza, profe, pero estaba intentando escribir. Entiendo, sí, me comentaron, Joaco, de ese tema que estaban, pero hay problemas con la página del FACU. Bien. Perfecto, entonces. Creo que estamos más o menos entendidos. Les cuento entonces cómo vamos a trabajar por el día de hoy. Yo tengo acá el material de dinámica de los fluidos que les estoy compartiendo acá, pantalla. Bueno, ahí nosotros hemos avanzado bastante con esto en la última clase, que fue el viernes pasado. Hicimos una introducción de los líquidos en movimiento, vimos el concepto de caudal, las dos formas de definirlos, volumen sobre tiempo o área transversal por velocidad. Hicimos algunos ejemplitos de cálculo de caudal. Después vimos la ecuación de continuidad, todo el caudal que entra en esta sección mayor de un tubo es igual al caudal que sale en esta sección menor de este tubo. Entonces, si el caudal de entrada es igual al caudal de salida por conservación de la masa, el área de la sección 1 por la velocidad 1, por como habíamos definido
el caudal va a ser igual al área 2 por la velocidad 2 y eso va a ser siempre igual a una constante. Este es un caballito de batalla muy grosso que dice que cuando esta área es grande, esta velocidad es chica, y que cuando esta área se reduce, esta velocidad es grande, V2 es grande. Es como cuando ustedes decíamos obtura el extremo de una manguera. Y en contrapartida a eso, digamos, cuando acá la velocidad es pequeña, la presión que hay en las paredes, que se llama presión lateral, es importante. Acá el agua en este tubito trepa más en H1 que lo que trepas acá en H2. O sea, acá el fluido va lento, pero la presión lateral es alta. Acá el fluido va rápido, pero como este H2 es más chiquito que H1, la presión lateral me refiero en la cara del tubo interna, es menor. Bueno, eso un poco concluíamos con respecto a las presiones laterales y las velocidades. Acá está el cierre de ese comentario, que a menor sección, mayor rapidez del fluido y menor presión lateral, y viceversa. A mayor sección, menor rapidez del fluido y mayor presión lateral. Esa sería como sección, significa, Julián, vos agarras un tubo y lo cortas perpendicularmente al tubo. Lo que vos ves, Julián, eso que vos ves ahí, se llama sección transversal o sección del ducto, ¿no es cierto? Se llama sección. Sección es equivalente a área en ese caso, en el lenguaje técnico, Julián. No sé si te ayudé con la respuesta a tu pregunta. Bueno, hicimos un ejemplito muy piola acá, que era de un tipo que regaba con una manguera, usamos la ecuación de continuidad, usamos la fórmula de caudal, usamos cinemática en el plano, yo qué sé. Y el último tema que elaboramos juntos fue el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli también trabaja con un tubo, con una sección grande acá, o un área grande, A1, y una sección más pequeña, A2, o sea, usted observa también que acá se reduce la sección, se reduce el área. Pero a diferencia del planteo que vimos en la ecuación de la continuidad, no solamente que el tubo cambia, digamos, su diámetro, por lo tanto cambia su sección porque se va achicando, sino que también el eje en esta parte del tubo está una cota I1 del piso y el eje en esta otra parte del tubo está una cota I2. Entonces habíamos visto que para poder trasladar este volumen marcado acá en 1, de la posición I1 a la posición I2, necesitábamos hacer un trabajo. Y ese trabajo que necesitábamos hacer, que le ponemos trabajo motriz, porque se supone que en estos casos no hay fricción, correspondía a la variación de la energía cinética que tenía el líquido, porque de hecho acá tiene una velocidad menor que la que tiene acá, en anaranjadito, que es mayor, y correspondía también a una variación de la energía potencial gravitatoria, porque esta cantidad de masa que corresponde a este volumen en 1, si bien es igual al volumen en 2, está a distintas cotas. Entonces ahí se ponía el delta UG. Hicimos todo este razonamiento de cómo calcular el delta K, todo este razonamiento de cómo calcular la variación de energía potencial gravitatoria para ponerlas acá y acá respectivamente. Hicimos el razonamiento de cómo sería ese trabajo motriz para ir en contra de la gravedad con ese volumen desde la posición 1 a la posición 2 y sacamos esta conclusión para poner acá, reemplazamos todo en esa ecuación madre, dividimos todo por delta B, los delta M sobre delta B los transformamos en densidades, ordenamos un poco los términos, y nos quedó la famosa ecuación 9, que se conoce con el nombre de teorema de Bernoulli, o ecuación de Bernoulli, como vos le quieras llamar. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? Que esta suma de estas tres presiones del primer miembro tiene que ser igual a la suma de estas otras tres presiones en el segundo miembro. ¿Y cómo se llaman cada una de estas presiones? Bueno, P1 y P2 son las presiones que actúan, como bien está indicado acá, ven todas estas liñitas en rojo, P1, estas liñitas en rojo, P2, es la presión que actúa en esta tapa, digamos, en esta sección, como preguntaba Julián, o en esta área, debido al líquido que está presente ahí. Y vale esa presión, la fuerza que se está haciendo, dividido el área. Y lo mismo acá. Este es P2, la presión que actúa acá, que valdrá
¿no es cierto? Esa P sub 2, la fuerza que actúa acá sobre esta tapa, debido a la presencia del fluido que está acá, dividido esta sección, como lo habíamos aprendido a calcular. Entonces ahí van los dos términos, decía P1 y P2 en la tapa. Esta ρ por GI1 y ρ por GI2 se llama, ahí está anotadito, presión debido a la altura, ambas. Entonces, esta presión sería debido a la cota a la cual se encuentra el volumen acá en la posición 1 y a la cota a la cual se encuentra respecto al piso el volumen 2 en la posición 2, que en definitiva es el mismo volumen, pero están en distintas posiciones. Bueno, y finalmente los términos en verde, que serían los terceros términos de cada miembro, es la presión debido al movimiento. La presión debido al movimiento, todo fluido que se mueve administra una presión, se llama presión cinética, porque es debido al movimiento, porque es debido a la velocidad. Viste que te tiene el aspecto de la energía potencia gravitatoria, solo que en vez de ser M por G por H es densidad por gravedad por altura, y este tiene el aspecto, al ser una presión cinética, de la energía cinética, ¿de acuerdo? En vez de un medio de mv cuadrado, un medio de la densidad por la velocidad en ese estadio al cuadrado. Bueno, y esa es la famosa ecuación del suizo Bernoulli, de este científico suizo Bernoulli, muy pero muy importante. Y bueno, acá era como el corte que habíamos producido, porque se nos había hecho ya la hora del final de la clase. Y yo les decía que nos quedaban pendientes este par de aplicaciones, creo que hay muchas aplicaciones, yo saqué un par de ellas como para poner algún ejemplito, para ver cómo diablos se usa esto a la hora de aplicarlo a algún caso concreto. Entonces hay un ejemplo muy lindo que sale en la mayoría de los libros, estas fotos incluso son de internet, este es del libro de Serway, pero esto es de internet, en donde se habla del tubo de Venturi o el tubo de Venturi, que es una tubería perfectamente horizontal, no hay cambio de cotas, pero sí hay cambio de sección, ves, acá está la sección A1, acá está la sección A2, que presenta esta zona constreñida porque disminuye la sección acá es más chica, y así se llama tubo de Venturi. Este ducto se utiliza para medir la rapidez de un flujo adentro. Puede ser la rapidez del agua, puede ser la rapidez del aire. Fundamentalmente que sea de un fluido que no se comprima, incompresible. Y se puede observar que un dispositivo de esta característica generalmente está debajo de las alas de los aviones, los famosos tubos que se llaman tubos de Pitot, que están armados con un tubo de Venturi y que miden precisamente esto, la velocidad de las aeronaves, cuando están, por supuesto, volando, ¿no es cierto? Entonces, como se adelantó en párrafos anteriores, en la ecuación de continuidad, la presión lateral acá es distinta a la de acá. Cuando la sección es grande, esta presión y la velocidad es pequeña, esta presión lateral es alta. Fíjate, si fuese 0 ahí, digamos, acá tiene 1, 2, 3, póngale, ¿no? Y si el área disminuye, la velocidad aumenta, acá la presión apenas vale 1, ¿ves? En el relojito. Es lo mismo que se observa acá. Acá, si el fluido va rápido, baja más esta columna mercurial, acá el H sería más importante que lo que baja acá, por eso que la columna mercurial se sube en la rama de la derecha y se baja en la rama de la izquierda. Bueno, eso, ¿qué pasa? Se puede averiguar, porque uno puede saber con un manómetro, como te conté en algún momento, qué presión hay acá y qué presión hay ahí. Entonces, si se conocen ambas presiones, yo puedo sacar la diferencia de presión entre este punto y este punto, en este tubo de Venturi. También, si sé la densidad del fluido, y también si sé por diseño cuánto vale esta área 1 y cuánto vale el área 2, se podría calcular perfectamente la velocidad a la cual fluye, ya sea el agua o el aire en ese sector, el fluido del cual se trata. Entonces, ¿por qué está bueno averiguar la velocidad acá? Porque sería la velocidad a la cual entra el viento después en ese tubito, y esa velocidad a la cual entra el viento, si usted la puede calcular, es a la velocidad a la cual va toda la aeronave. Ese es el secreto del tubo Pitot. El tubo Pitot, a través de este diseño,
por Venturi mide precisamente eso, ¿no? Mide la velocidad de una aeronave. Bueno, entonces se plantea la ecuación de Bernoulli en sus tres términos, al primer miembro y al segundo miembro. Se tachan los términos que tienen a altura, porque si usted dice que el nivel de referencia lo toma justo en el centro del tubo, la cota de este punto y la cota de este punto es la misma, entonces las I1 y las I2 son iguales o son iguales a 0, se tachan, y queda solamente el término de P1, el término de la velocidad de la presión cinética, el término de P2 y el término de la presión cinética de V sub 2. Y acá la idea es averiguar V sub 2, pero ¿qué pasa? V sub 2 está en función de V sub 1. Entonces, con la ecuación 4, que era la de continuidad, que yo te refrescaba hace un rato, que el área 1 por V1 igual al área 2 por V2, si vos de esta despejas V1, pasando el área 1 dividiendo, de tal manera que te quede A2 sobre A1 por V2, que es lo que pongo acá, A2 sobre A1 por V2, y generas esta ecuación 11, a esta ecuación 11, vos podés venir, la podés reemplazar acá, en donde dice V1, entonces agarrar todo esto, elevarlo al cuadrado, y te va a quedar la ecuación 10, bajo ese nuevo formato, todo en términos de V2, que sería la velocidad de entrada o de salida del fluido ahí, que sería la velocidad de la aeronave, en este famoso tubo de Pitot. Bueno, entonces haciendo eso, fíjate, pongo P1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado, por esto elevado al cuadrado, ahí está, igual a P sub 2 por un medio de ρ por V2 al cuadrado, que lo tengo, que no lo cambie. Bueno, ¿qué hago acá? Paso esta presión 2 restando al primer miembro para que me quede P1 menos P2, esta diferencia de presión. Dejo este término donde está, el 1 medio de ρ por V2 al cuadrado, y paso este que está de suma a resta. No solamente que lo paso de suma a resta, sino que con este cuadrado voy elevando el cuadrado a 2, voy elevando el cuadrado a 1, voy elevando el cuadrado a V sub 2, porque viste que la potencia es distributiva respecto al producto y el cociente. Bueno, como noto que acá tengo factor común 1 medio y 1 medio, la densidad y V sub 2 al cuadrado y V sub 2 al cuadrado, que la quiero despejar, saco el factor común de estos tres factores, y como acá saqué todo de factor común, me quedo un 1, acá respeto el signo menos, y como acá saqué 1 medio, ρ y V2 al cuadrado, me queda la relación de áreas al cuadrado, que la pongo ahí. Y con eso ya estoy en condiciones de ocuparme de ir despejando V sub 2. En la previa a esta resta, le saco como un denominador a 1 al cuadrado, a 1 al cuadrado de 1, a 1 al cuadrado, por 1 a 1 al cuadrado, a 1 al cuadrado de 1 al cuadrado te da 1, por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, te queda esto y ahí me largo a despejar. ¿Cómo me largo a despejar? A todo esto, fíjate, al P1 menos P2 yo ya le pasé el 2 multiplicando, puse un paréntesis para que multiplique todo, densidad dividiendo. Y después, todo esto que está acá, le digo, usted que es numerador, pase dividiendo, me queda multiplicado con la densidad el A1 al cuadrado menos A2 cuadrado. Y usted que está dividiendo, pásele multiplicando acá el 2, factor de P1 menos P2. Bueno, ahí está, pasa multiplicando al numerador. Y después paso el exponente, el índice de raíz, y bueno, como este A1 cuadrado está ahí como factor, lo saco afuera de la raíz, lo pongo a 1, y queda esto que es re bonitito, en donde usted puede decir qué velocidad tiene el fluido cuando ingresa o cuando sale de ese tubo, es lo mismo, sabiendo la sección A1, que es la más grande, la sección A2, que es la más chica, que la vas a poner ahí, la vas a poner ahí, la vas a poner acá, la diferencia de presión en ambas zonas y la densidad del fluido en cuestión. Y esta experiencia es fantástica. Acuérdese que el tubo de Venturi es lo que en aeronáutica se llama tubo de Pitot. Pitot se escribe P-I-T-O-T, tubo de Pitot, ¿sí? Así lo ponen los libros, y con este pequeño razonamiento, reitero, sé la diferencia de presión, sé la densidad del fluido, sé las secciones, puedo averiguar cuánto vale V2. Fíjate que V2 depende de todo eso que dijimos, de la diferencia de presión, las secciones y la densidad.
y nada más. Y ahí quedó facturado eso que anda fenomenal. Si no, ¿cómo podrían medir los aviones su velocidad? ¿No? O sea, no podrían bajar un tren de aterrizaje largo que toque una carretera para que eso le sense la velocidad. Medio como complicado, ¿no? Como lo hacemos con los vehículos, que en definitiva es, si bien todo luce electrónicamente, tiene un dispositivo mecánico que es el que mide la cantidad de vueltas que da una rueda y en función de eso determina la velocidad de traslación del coche. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo fue hasta ahí? ¿Me pudieron entender? Mientras yo me voy tirando un poco de agua al mate. Arranco el mate porque se me ha secado la lengua. ¿Vamos bien? Cristina dice que sí. Eduardo que sí. Vamos bien. Perfecto. Cami, Lucas. Excelente. Bueno, muy bien. Otra ley que es fantástica para aplicar, Bernoulli, todas estas cosas que estamos viendo, es la experiencia de Torricelli. La experiencia de Torricelli es más o menos así. Hay un tanque, que es este, que está abierto acá, en contacto con la presión atmosférica, en la parte de arriba, no tiene tapa, y contiene en su interior un líquido, puede ser agua de densidad uniforme. Acá abajo se le practica en esta pared un pequeño orificio, ¿está bien? Que está a una cota 1 respecto del piso, ¿ves? El eje del orificio, una cota 1 respecto del piso, o del fondo del recipiente. El orificio también está en contacto con la atmósfera, porque acá va a salir el chorro de agua, pero acá hay atmósfera, porque está abierto, eso es importante. Y su diámetro es mucho, mucho menor que el diámetro del tanque. El diámetro del tanque será 1 metro, el diámetro del edificio será unos milímetros, ¿no es cierto? Entonces, bajo estas condiciones y ayudado por el esquema que mostramos a continuación, el pelo de agua acá está I2, ¿ves? A la cota I2 respecto al fondo, el eje acá está I1 respecto al fondo, I2 menos I1 da el H, que es la diferencia de altura entre el pelo de agua y el eje del tubito. Y ayudado entonces por este esquema y en estas condiciones, ¿podrías averiguar la velocidad de salida? Ya que estábamos en dinámica de los fluidos, el movimiento, ¿podríamos averiguar la velocidad de salida acá del agua cuando el orificio está practicado a esta altura H? Bueno, veamos. Tiramos de vuelta nuestro amigo Bernoulli. Y al tirar nuestro amigo Bernoulli, nos pasan un par de cosas. La presión que hay en esta área mayor, en esta tapa, capaz ahora lo entiendes mejor, Julián, no es otra que la P atmosférica. Esa sería la P1, ¿vale? P atmosférica. Y la presión que hay en esta otra tapa, en intención de que el chorro no salga, también es la P atmosférica, que sería el P2. Por eso acá yo pongo P atmosférico y P atmosférico, que después, como son los mismos, se cancelan. Es lo mismo que esta pase a resta, o esta resta del otro lado y se va. Pero otro detalle importante es que si bien acá sale el chorro de agua y lo hace con una velocidad de 1, que yo la quiero averiguar, es el desafío, la velocidad de descenso del agua acá, V2, es prácticamente despreciable, porque está bien, el nivel del tanque después de mucho tiempo va a haber bajado, pero en el momento en que está saliendo el chorrito de agua es tan poquito el caudal que escurre acá, que es imperceptible la velocidad que tiene el fluido en la etapa 2. Entonces esa V2 vale 0, si vale 0, 0 por algo te da 0, entonces este término se anula de Bernoulli, este término y este término se anula, por lo que explicamos de las iguales presiones atmosféricas. Entonces nos quedaron solamente estos dos en el primer miembro y solamente este en el segundo miembro. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Y la idea es despejar V1. ¿Está bien? Yo la densidad la sé, la gravedad la sé, las cotas las sé. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Bueno, intentemos hacer eso, despejar V1. V1 está en el primer miembro, entonces dejo el ρg y 2 en el segundo miembro y le paso a resta porque me está jorobando para poder despejar V1. Paso a resta y me doy cuenta que ρg lo tengo para sacar factor común de esta cosa que es I2 restado de esta otra cosa que es I1. Después, ¿qué hago con el 2?
lo paso de cociente a factor, del primero al segundo miembro. ¿Qué hago con la densidad? La paso de factor a cociente, ¿está bien? Y sigo multiplicando por el rho G y 2 menos I1. Ahí me doy cuenta que densidad con densidad se cancela. El exponente, en un ratito lo vamos a pasar como índice raíz, y en el mientras tanto acá te quedó 2 por gravedad por I2 menos I1. Si vos recurrís de vuelta al esquemita, I2 menos I1 te da el H, la altura a la cual, o la profundidad, para ser más preciso, a la cual está practicado el orificio. Y con eso va a decir brillante. ¿Por qué brillante? Si es I2 menos I1 vale H, ahora finalmente, como les decía, paso al exponente como índice raíz, me va a quedar que la velocidad de salida es la raíz de 2GH. Lo mismo que calculamos como la velocidad de caída libre cuando el proyectil era soltado, ¿te acordás? Como acá, la velocidad acá arriba es 0, la velocidad allá arriba es 0. Qué loable, que es la física, ¿no? La velocidad de salida, que sería la velocidad de llegada, la raíz de 2GH. Qué locura, ¿no? Que si vos lees eso, decís, pero si eso me pega fuerte, profe, si lo vimos en el capítulo 3, y claro que le pega fuerte, lo vimos en caída libre cuando la velocidad del proyectil era 0 en el vacío, ¿está bien? Acá es un líquido de densidad uniforme, no hay fricción, bueno, y anda re bien la fórmula, ¿no? Eso sería en cuanto a las dos aplicaciones de nuestro amigo Bernoulli. Tubo de Pitot, que fue lo primero que vimos, y experiencia de Torricelli. Hay más cosas, ¿no? Hay más tela para cortar, pero bueno, es cierto que ahí volvió la página, che. Es cierto que, a ver si puedo entrar, que ustedes pueden leer después en los libros, ¿verdad? Y capo, y hacer otras aplicaciones que gusten, ¿no? Ahí pude entrar a mi aula virtual, se la voy a abrir. Así después en un ratito, ahí la tengo abierta. En un ratito les chusmeo ahí lo de los parciales y eso que les contaba medio como en el aire. Bueno, estamos bien hasta acá, estimadísimos. Nos quedaría, mientras yo escucho si hay alguna pregunta, algo de hablar de viscosidad para terminar la unidad de esta 14 y después vemos la unidad 15, que es la última. ¿Cómo fuimos hasta acá, estimadísimos? ¿Cómo vamos andando? Rosario, Juan Pedro, Eduardo, Enzo, Julián, Nadia. Profe, ahí en viscosidad puede Sí, que haya un error y puede, ¿por qué puso no? fluido laminar en vez de flujo laminar. Ah, puede ser. Ahora lo veo y en tal caso lo corregimos. ¿Quién me habló, perdón? ¿Cómo es tu nombre? Enzo. Claro, acá sería así. Se dice que un fluido posee flujo laminar o estable. Así sería la redacción correcta. Está muy bien lo que usted dice. Si no, se dice que un flujo es laminar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Cámbiele fluido por flujo, es verdad. ¿Eh? Acá cuando uno estudia la viscosidad, les adelanto de qué se trata la viscosidad. La viscosidad sería la fricción que tiene un fluido real, porque hasta ahora medio que estuvimos estudiando los fluidos ideales, los que no tienen fricción. Entonces vos los pones a mover adentro de un tubo, les das una velocidad y esa velocidad la deberían mantener constante en el tiempo, como dice la primera ley de Newton, no se tendría que detener. Pero sin embargo, usted le da un envión a un fluido real, que puede ser agua, y se termina deteniendo. ¿Por qué? Porque las moléculas friccionan entre sí y porque el agua fricciona en las paredes del ducto, entonces se va frenando. Y si uno dividiera a ese caudal en varias láminas, va a ver que hay láminas que van más rápidas en la parte central del tubo, láminas que van más despacio porque se van frenando con las paredes, entonces hay como fricciones internas, dicen los físicos, entre cada una de las láminas, porque esta va más rápida que esta y la va a frenar, ¿me explico o no? Bueno, eso.
Pero sí, tiene usted razón, caballero, ahí sería. Se dice que un flujo es laminar o estable si cada partícula del fluido sigue una trayectoria piola, uniforme, y esas partículas de esas trayectorias no se tocan, ¿no? Como para ver la diferencia entre lo que sería laminar y lo que sería turbulento, ¿está bien? Hay una velocidad para la cual el flujo deja de ser laminar y pasa a ser turbulento, formando como remolinos, y ahí sí las partículas se entremezclan. Entonces puse fotitos. La parte de adelante del auto va introduciéndose en este fluido que es el aire. Entonces, mientras las líneas no se junten, estas serían como las famosas líneas de corriente, ¿está bien? No se junten, acá el flujo es laminar, ¿está bien? Pero en este sector, ¿ves lo que ocurre? ¿No? Como que las partículas ya se entreveran, se cambian de líneas, ¿está claro? Entonces se dice que ahí el flujo pasa a ser turbulento. Esta es una foto de agua que escurre laminarmente, con flujo laminar, ya te doy más detalles de eso, y esto es agua que fluye como haciendo torbellinos, ¿no? Entonces, un flujo turbulento. Este es un humo de un cigarrillo que fluye laminar hasta acá, y de repente cuando empieza a tener como este movimiento, fluye de manera turbulenta, como para mostrar líquidos, como para mostrar aire, como para mostrar humo. Acá lo mismo, ¿ves? Vos tirás aire acá, impacta sobre este dispositivo, que es un cubo, y bueno, así se van deformando las líneas de corriente, y hasta acá viene laminar, y a partir de acá se produce el desastre y pasamos a turbulento. No se pasa de uno a otro rápidamente, hay una zona de transición que ya te explico. Lo cierto es que si el flujo es laminar, que siempre es lo deseado en ingeniería, en ciencias de la vida, que la sangre fluya dentro de la arteria laminarmente, que el agua escurra en un canal laminarmente, que el agua escurra en un tubo bajo la mirada del flujo laminar, es decir, laminarmente. ¿Qué pasa? Pasa esto que es real. Si hay fricción, porque de hecho lo hay, porque hay viscosidad, en el eje áxil se da la máxima velocidad de escurrimiento del fluido. Y esa velocidad va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Acá están como las láminas que yo les decía. La lámina del centro va más rápido que las otras dos láminas que van un poquito más atrás. Entonces esta tiene más velocidad que esta otra. ¿Se comprende o no? A tal punto que cuando llega a la pared, la velocidad de escurrimiento del agua es cero, porque acá prácticamente es tanta la fricción que no fluye. Entonces, este es el diagrama de velocidad en un flujo laminar, en el deseado, digamos, tanto en las ingenierías como en ciencias de la vida. Si por algún motivo la velocidad aumenta mucho, o la viscosidad baja un montón, la viscosidad disminuye, que eso puede pasar cuando a vos te agarra fiebre, porque estás engripado, por lo que sea, disminuye la viscosidad sanguínea, entonces la sangre va más rápido, o lo que ocurra, hay más caudal, va a mayor velocidad, aparece el flujo turbulento. Entonces, si vos haces un corte ahora, no transversal, sino longitudinal del tubo, vos vas a ver cómo se distribuyen las velocidades. Y la velocidad en el centro es prácticamente la misma acá, que acá, que acá, que casi que en los bordes, disminuye muy poquito en los bordes por la famosa fricción, pero le sigue dando masa a la vida, o sea, la molécula de agua se sigue moviendo. Entonces, vos ves esta distribución de velocidades y decís, esto es un flujo turbulento y esto es laminar. Esto es esto, y esto es esto. ¿Está bien? Esto es eso, y esto es aquello. ¿Comprende? Esa es la gran diferencia. Bueno, ¿qué pasó? El término viscosidad se utilizan normalmente para caracterizar esa fricción interna que tiene el fluido, ¿está bien? Eso es lo característico. Y genera lo que se llama, así como nosotros hablamos de cuando dos objetos se rozan, una fuerza de fricción por deslizamiento, acá se genera una fuerza viscosa. La fuerza viscosa tiene por responsable la fricción entre las moléculas de agua, entre las distintas láminas, moléculas de agua entre sí, las distintas láminas entre sí, o las láminas con las paredes, o las moléculas de agua con las paredes del tubo. Siempre depende de la naturaleza del fluido. Hay fluidos que son más viscosos, hay fluidos que son menos viscosos. También dependen de la temperatura, como la densidad.
cuando la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye, lo mismo que la densidad, por eso te decía que nuestra viscosidad sanguínea disminuye cuando la temperatura es alta en procesos febriles. O el agua escurre más rápido en un canal cuando la temperatura ambiente es de 40 y pico de grados, a diferencia cuando la temperatura ambiente es de 3 grados, ¿me explico? No, porque en el segundo caso es menos viscosa que en el primer caso, porque la temperatura, al ser menor, aumenta la viscosidad. Son inversamente proporcionales. En el Sistema Internacional de Unidades, se miden kilogramos por metro sobre segundo. Hay tablas que dan las viscosidades del agua, de tal aceite, de tal otro aceite, de la glicerina, del aire, en fin, de todos los fluidos que a usted se le venga en mente. Y hay viscosímetros para medir esas viscosidades. Que yo me acuerdo el de Otwald para medir viscosidad de líquidos, pero uno puede googlear y puede encontrar distintos mecanismos para medirla. Lo cierto es que esa viscosidad hace que parte de esa energía cinética que tiene el fluido en movimiento se pierda, como la fuerza de fricción, ¿te acuerdas del famoso que genera el famoso W-dissip, o la energía liberada? Acá pasa lo mismo. Esta fuerza viscosa que se opone al movimiento hace que parte de la energía del movimiento se libere, equivalente a aquel que yo explicaba cuando una superficie es rugosa, el W-dissip y demás. Lo cierto es que ya que el movimiento de esos fluidos reales generalmente es bastante complejo, un enfoque más simplificador sería, y bueno, agarremos un modelo de fluido ideal y que Dios nos bendiga, de todas maneras no está tan alejado en muchas situaciones lo que sería lo real, y podemos funcionar de una manera, podemos resolver problemas de ingeniería, podemos funcionar, esa sería la consigna. El ideal, ¿de qué difiere del real? Que no es viscoso, la viscosidad es cero, que generalmente presenta un flujo laminar, que es incompresible, lo hemos dicho muchas veces, que es irrotacional, o sea, las partículas se consideran como que solamente se trasladan, no se rototrasladan. Entonces, en el flujo laminar se cortan, las partículas nunca se tocan, todas estas velocidades que están acá siempre son tangentes a la trayectoria, ¿ves? Tangentes geométricas a la trayectoria, como es tangente a la trayectoria la velocidad de una partícula que está girando. Pero esto dura hasta una determinada situación. Como bien sabíamos, si por algún motivo la velocidad aumenta, ¿verdad? Pasamos de estas líneas de corriente que tienen este aspecto, de las laminares a las turbulentas. Entonces aparece acá un ingeniero civil, llamado Reynolds, no sé si civil o mecánico, habría que googlearlo eso, capaz que te mienta, sé que es ingeniero, el ingeniero Reynolds, que él, estudiando ductos, estudiando cañerías, que sufrían un fenómeno de cavitación y que se deterioraban las paredes internas y la vida útil no era tan buena, cuando el agua circulaba por ahí adentro, cuando se deterioraban más esos tubos por dentro, al circular agua, me imagino grandes ductos que trasladan agua, de a lo mejor ponerle de un dique a la zona de turbinas en una central hidroeléctrica, te imaginas, se te rompen los tubos, tenés que sacar fuera el servicio de la central, tenés que dejar de producir energía, bueno, es un lío bárbaro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Entonces él se dio cuenta que si el agua escurría adentro de manera laminar y no turbulenta, evitaba ese fenómeno de cavitación. Entonces, investigando, inventó una fórmula del tipo, que es esta que está acá, la 14, RE, que se llama número de Reynolds. Ese número de Reynolds es una fórmula empírica, no se demuestra, tiene por numerador 2 veces la densidad del líquido que circula por ahí, la velocidad de escurrimiento como una velocidad promedio, ¿no es cierto? O poner la velocidad del eje axil, por el radio que tiene el tubo, dividido eta, que es la viscosidad. Esto es para casos reales, porque si no, o dividías por 0 y algo sobre 0 te da 0. Esto es una fórmula empírica real, se aplica a fluidos reales, agua, combustibles, aceite, lo que usted quiera. Entonces, acá están todos los datos de qué es cada cosa. Y cuando vos haces esta cuenta de Reynolds, te va a dar un número adimensional.
estos kilogramos por metros cúbicos, por estos metros por segundo, por este metro, dan por unidades acá arriba, kilogramos metros sobre segundo, que con los kilogramos metros sobre segundo de la viscosidad, se está un número dimensional. Y él, ¿qué obtuvo después de muchísimas experiencias? Que si ese valor, era comprendido hasta 2000 incluido, menor o igual a 2000, él aseguraba de que el flujo iba a ser laminar de ese líquido real. Y eso le iba a evitar sus famosos problemas de desgaste de esas tuberías por la fricción entre el líquido y la cara interna del tubo. En cambio, si ese número era mayor o igual que 3000, pasabas a tener esto, el régimen turbulento, las líneas de corriente todas entremezcladas, las partículas unas cruzadas con las otras, estos famosos remolinos en las arterias son los llamados soplos funcionales, se llaman funcionales porque son por un delta T corto hasta que dure el proceso febril, pero te puede aparecer eso. Y entre medio de eso, ¿qué? Porque vos no pasas del laminar al turbulento de la nada, hay un periodo transicional, digamos. Ese periodo transicional es cuando el número de Reynolds vale un poco más grande que 2000 y un poco más chico que 3000. Entonces vos de repente, vos ves el agua que escurre en un canal, y va tranqui, va a estar laminando, y por un momento hace unos remolinos, y se estabiliza de vuelta. Entonces es como que, viste, tungui, va y viene, pero no es que vos pasás de golpe de esta situación a esta otra. ¿Está claro o no? Entonces, repito, el número del ingeniero Reynolds es un número dimensional más chiquito que 2000, te asegura el régimen laminar en los fluidos reales, que son los que estamos estudiando, que tienen viscosidad, porque de hecho su fórmula depende de la viscosidad, ahí está explícita. Si ese valor es mayor o igual que 3000 o más, tungui, turbulento, capaz lo no deseado. Y si está entre 2000 y 3000, sin llegar a agarrar el 2000 y sin llegar a agarrar el 3000, está en esto de que el flujo estaría migrando de laminar a turbulento o viceversa, de turbulento a laminar. Entonces, ¿de qué depende básicamente eso? Depende de la velocidad que vos estás mandando el agua en el ducto, de la viscosidad de ese líquido del agua, de su densidad y del radio de ese ducto, ¿no? El radio, está claro, la sección, que determina finalmente la sección. Y eso básicamente sería el final de la unidad 14. No sé cómo fuimos hasta acá, estimadísimos ingenieros. ¿Alguna duda? No, ¿alguna inquietud? Una pregunta. Vamos, Nico, a ver. Cuando un fluido pasa por un fluido con poca viscosidad, pasa por un tubo, hay más chance de que se generen corrientes turbulentas, ¿no? Sí, doctor. Porque sí, te dejo hablar. Porque en todo el ducto irían prácticamente a la misma velocidad, entonces eso provocaría que se corten y... Claro. Vos sabés una cosa, una de las variables más sensibles de la fórmula, Nico, una de las variables más sensibles es la que usted dice, es la viscosidad que está acá en el denominador. Vos la densidad no la podés pilotear mucho, porque si a vos te dicen, che, yo tengo que llevar aceite de acá hasta acá, y aceite tiene esa densidad. Como ingeniero no va a cambiar el fluido, o quiero llevar leche de acá hasta acá, porque no sé, porque es una fábrica láctea, y no le va a mandar agua, porque entonces tiene que cambiar la densidad. O sea, esto es como condición sine qua non, me la tengo que bancar. Esto lo podés regular vos, a qué velocidad, pero hasta ahí, porque por ahí la demanda de la máquina que produce, que recibe la leche, que produce la crema de leche, esa materia prima tiene que ir con un determinado caudal, porque así está diseñada la máquina. Entonces voy a decir, pucha, ¿cómo juego con la velocidad que vaya más despacio, vaya más rápido? Bueno, veré qué sección le doy a los ductos y qué velocidad, bueno. Pero en definitiva, esto que es la viscosidad, que está acá en el denominador, es la más sensible de todas. Entonces, capaz, como vos la viscosidad, también como la densidad, si es de leche, es de la leche, bueno, pero capaz te ayuda que esa leche tiene que ir fría para que no se descomponga a menos de 20 grados
de sentir, digamos que tiene que estar a 2 o 3 grados como si estuviera en la heladera, refrigerada, para que no se corte, para que toda la materia prima entre en condición y el producto elaborado salga en condición al final de la línea de producción. Entonces, bueno, capaz el hecho de decir, bueno, la puedo bajar y eso me ayuda a mantener un flujo laminar, ¿ves? Entonces, pero es como usted dice, este es de todo lo que hay acá, es lo que más sensibiliza el valor de ese número. ¿Mm? Eso sería. No sé si te ayude, estimado Nicolino. Perfecto. Bien, bueno, esto sería unidad 14, chicos. Tengo preparadito un material que corresponde a la unidad 15, que se los comparto a continuación. Por acá. Esta sería la última unidad del programa, y ya todo esto nos estaría quedando nada más que la parte de ondas, ¿sí? Fíjate, la unidad número 15 sigue laburando con fluidos. No, qué buena pregunta, Nico. Yo tomo hasta la unidad 14, dije, así lo anoté en cuando presento acá. Cuando presento los temas del parcial, que era lo que habíamos consensuado con ustedes, ¿se acuerdan? El viernes pasado. Acá, si vos te vas a la parte del parcial, bendito sea que anda todo, parciales teóricos, acá, mira, ahí tenés, Nico, hasta la unidad 14 inclusive. La 15 no la tomo, y la 12, que ya les cargué el material, tampoco la tomo. O sea, van la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, a pesar de que esta te la encargué a vos para que la hagas, que es cortita, la 11, la 13 y la 14. ¿Estamos de acuerdo? Esto es movimiento armónico simple, esto es fluidos quietos y estos fluidos en movimiento. Hasta acá llega la prueba. La 15 ya no entra. Así lo habíamos decidido, ¿se acuerdan? No sé si una pregunta, ¿va lo de la parte de onda progresiva? Porque lo he leído como unas 4 veces y no lo entiendo. Bueno, no sé quién me habló. Yo. Pero, Agustín Minus. Agustín, ¿sos? ¿Escuché bien? Sí, sí, sí. Minus, no te la puse acá la 12, Agus, mira. No te la puse la 12 porque yo no podía prever el viernes hasta dónde iba a llegar hoy. ¿Está bien? Entonces digo, capaz que hable algo de la 12 hoy, no lo sé, está cargado el material, yo prendí esa unidad 12, fíjate, la prendí acá, está disponible para vos y ahí en material teórico ya está el tema cargado, que es el que yo preparé, que tiene gran parte de los temas de esa unidad y ahí la parte de ondas sonoras no llegué a hacer el resumen, pero sí, tiene gran parte. Eso no entra, estimado, eso no entra. Yo puse ahí directamente la salte, cuando puse los temas, lo pusimos esto, lo consensuamos todos el día 18, el viernes 18, entre el grupo de estudiantes y el profe, dijimos, chicos, vamos a tomar esto, de las 6 en adelante, y vamos a saltear la 12, y vamos a saltear la 15, porque aparte para no tomar tanto de lo que doy hoy por mañana, digamos, para no seguir sumando temas, ¿no es cierto? Ya hasta la unidad 14 habíamos dicho, sí, bueno, agregamos esas 2 aplicaciones y esto de la viscosidad, y ya está, y eso. Bueno, me alegro, Paco, entonces. Pero para el final, esas 2 unidades sí van, ¿no? Claro. O sea, si tenemos que rendir final, esas 2 unidades sí entran. Correctísimo, va programa completo. Usted hace una buena pregunta, por eso mi desesperación de que lo que yo más puedo ayudar, usted tenga todo el material disponible, que es un poco el mensaje que di al principio de la clase. Así es, estimado, usted está en lo cierto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por preguntar, porque parece que eso también le aclara un montón de dudas a muchos de ustedes, Los profes la tenemos más clara porque es nuestro laburo esto, pero ustedes no la tienen por qué tener clara, entonces está bien que pregunten, ¿sí? Muy bien. Ya que estamos acá, bueno, esto es lo que yo voy a pagar, porque ya pasó.
Esto es lo que vos vas a encontrar mañana para rendir. Si Dios quiere, a las 2:30 recemos que esté todo bien. Entonces, acá tenés la característica de este cuestionario, ¿sí? Se presenta 10 actividades teóricas conceptuales, lo de siempre, cada actividad tiene una sola respuesta correcta, nos manejamos de manera secuencial, con lo cual a medida que uno avanza no puede retroceder para atrás, haya respondido o no la anterior. Intentos permitidos uno solito, puntaje de cada pregunta un punto, tiempo de duración 30 minutos, nota de aprobación 6. ¿Está bien? Eso sería básicamente la prueba. Si usted no se puede volver a ver la revisión del primero, no, Agus, ya tiré toda la carne en el asador, campeona. No, ya le sacan fotos a los exámenes y andan dando vueltas por la vida del mundo, ¿te imaginas? Te lo prendo un rato más. Yo tiro toda la carne al asador, muestro todo, muestro hasta la respuesta correcta, no me jode, pero un rato, bueno, trata de estar en ese rato, Agus, please, porfa. Claro, si no, vos sabés lo que yo me mato haciendo pruebas, es el único gil que prepara tantas preguntas y tal, ya no sé qué pensar, de qué preparar para que sea cada parcial mío sea inédito, ¿no? Pero bueno, es métier de los profes, eso no es cosa de ustedes. Quédense tranquilos. Mira, cliqueas acá, tomorrow morning, 2:30. Bueno, repase. No repase con pruebas, repase con contenidos, que con pruebas no se aprueba. Con pruebas no se hacen proyectos de ingeniería. Se hacen proyectos de ingeniería con conocimientos consolidados, no los que dicen los pregunteros. Yo ya hablé de eso, Joaco. Yo ya hablé. No se puede recibir de ingeniero. ¿Qué simulacro de examen? ¿Vos te crees que yo 30 años atrás a mí los profes me hacían simulacro de examen, me tuve que fumar 100 y pico de examen para ser ingeniero? Joder, dejé bromar, eso es para el segundo. No, perdón, no quiero ofender, pero el simulacro de examen es un chiste eso. ¿Vos te crees que porque te fue bien en un simulacro, después te va bien en la prueba que te van a tomar? O si te va mal en un simulacro, es todo aleatorio, chicos, eso depende. Vos tenés que saber bien los contenidos. Vos sabés bien los contenidos, vos pensás la actividad o la consigna en torno a esos contenidos y responde. No tenés que hacer nada de ninguna previa, de nada. Para un estado físico sí tenés que entrenar previamente. Si vas a hacer una maratón de 20K, vas a tener que salir a correr antes, porque no vas a hacer los 20 kilómetros de una. Pero no sería el caso. Acá hay que estudiar un montón y después tú te tiras a la pileta y cada examen tiene su forma. ¿Sí? Me alegro que lo tomes porque lo mío también fue así como de risa. Bueno, mira, este cuestionario no estará disponible esta mañana a las 2:30 y se cerrará mañana a las 13 horas. ¿Está bien? Eso es lo que te dice ahí y los temas son los que habíamos compartido. Después, yo voy a activar los reportes, estimada Agustina, estate atenta, entre la 1 y la 1:30 voy a activar los reportes por lo de mañana, para que vos veas en qué te fue bien, en qué no te fue bien, todo eso. Y voy a después a hacer lo siguiente, voy a desactivar los reportes, esto va a estar apagado, y para los que tengan que recuperar, voy a tener prendido para el viernes este y este. Obviamente que antes de meterte, fíjate en cuál te va a meter. Si tengo bien el primero y mal el segundo, me meto acá. ¿Está bien? Al revés. Si tengo mal el primero y tengo bien el segundo, me meto acá, recupero el primero. O mal, puede ser un ausente. ¿Estamos de acuerdo, estimadísimos? Y esto es con el mismo criterio, con los mismos temas. Muchos me preguntan, che, pero esto va todo. No, esto va de la unidad 2 a la unidad 5. ¿Y esto qué va? Bueno, va a la unidad 6, 7, 8, 9, 10, 11, salteo la 12, 13 y 14 y ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, estimadísimos? Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles de ACUI. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Quieren que hagamos un recreíto antes de empezar la unidad 15? Son las -10.
Volvemos a las 12, ¿les parece bien? ¿O quieren que arranquemos y cortamos tipo 2:10? Como a ustedes les guste, hago. Lo que me digan, ustedes son los que mandan. Ahora, me gusta, no tengo problema. El resto opina lo mismo, le metemos ahora. Bueno, dale. De última, si terminamos antes, terminamos antes. Y si queremos hacer un recreito, le metemos un recreito dentro de un rato, ¿eh? Si nos apura las ganas de ir al baño, o la panza, o lo que sea, ¿eh? Mira, comparto lo que ya les cargué en el aula virtual desde la semana pasada. ¿Eh? Unidad 15, movimiento de un fluido como real, viscoso, ¿no es cierto? Un par de leyes, de fenómenos físicos estudiados, muy chetos, muy lindos, que es la ley de Stuck, por un lado, que sobre esta ley después funcionan los viscosímetros para medir la viscosidad de los líquidos reales, y el efecto Magnus, que utilizan los aviones para volar. O las pelotitas de tenis cuando jugamos, las pelotas de fútbol, cuando le damos esos efectos para que y se clave en el ángulo, y pase la red y se clave la pelotita. Bueno, en fin, todas esas cosas o esas estrategias están buenísimas para el deporte. Entonces, vamos a describir algunos fenómenos físicos que ocurren para ciertos objetos que tienen distintas formas, esféricas, generalmente aerodinámicas, aunque no sean esféricas, y se mueven dentro de un fluido como real. Entonces, la ley de Stuck, ¿qué hace? Trata de determinar la fuerza de fricción que experimenta, en este caso, una esferita, un objeto esférico, una bolita de acero, ponele, cuando se mueve a través del seno de un fluido. Cuando va cayendo por gravedad adentro de un tubo de aceite, ponele. ¿Me explico? Bajo un régimen piola, un régimen laminar, es decir, para un número Reynolds bajo. ¿Qué sería un número Reynolds bajo? Menor o igual que 2000. Entonces, esta ley se valida para esferas pequeñitas, de radio no muy grande, moviéndose a velocidades tranquilas, bajas, para respetar ese número Reynolds menor que 2000. Es una ley empírica, él la dedujo después de hacer muchísimas observaciones, y se escribe como dice la formulita 1, que esa fuerza de fricción que se opone a la caída de la bolita va a ser el número 6 por el número pi, 3,1416, por el radio de la esferita, por la viscosidad del líquido en donde desliza, aceite, nafta, agua, lo que sea, por la velocidad de movimiento. Ahí está. Entonces, en la condición de número Reynolds bajo, ya lo dije, sí o sí, por favor, que sea menos que 2000 para que esta velocidad sea baja, que es lo que pide nuestro amigo Stokes. Si uno hace un diagrama de cuerpo libre, acá está la esferita, acá está la fuerza de la gravedad, que sería el peso para abajo, y esta es la fuerza de fricción que Stokes calcula, o sea, se va frenando con esa fuerza en el momento del descenso. Y esa es la que vale lo que dijimos acá, 6 pi r eta, velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conociendo esta fuerza de la gravedad, que es la masa de la esferita por G, conociendo esta fuerza
alcanzando a los otros que tienen los brazos abiertos y después hacen figuras y se toman todos de la mano, qué sé yo, y hacen unas piruetas ahí arriba divinas, hacen arte, y luego cuando ya consideran que están a una altura apropiada, que debe estar reglamentada, ellos tienen un altímetro, y digan, bueno, loco, ya cada uno se hace cargo de su historia, plum, tiran el cordel, abren el paracaídas y aterrizan donde quieran. ¿Sí? Entonces, como esta fuerza es igual a esta, usted dice, qué sé yo, menos FD más FG igual a masa por aceleración 0, esta igual a esta, entonces sale la velocidad de caída de la bolita, que es constante. ¿Y cuánto vale? Vale 2/9 del radio al cuadrado de la esferita por la gravedad, por la diferencia entre la densidad de la esfera, que habitualmente si es de acero, poner 7.800 kilos contra la densidad del fluido, restada 800 si es aceite, 1.000 si es agua, lo que sea, dividido la viscosidad del fluido, ¿sí? Pues donde circula la esfera. Porque acuérdate que de esa viscosidad depende también la fuerza de roce. Y bueno, y está chetazo, el viscosímetro de Ostwald usa precisamente toda esta teoría de Stokes puesta a disposición para poder trabajar con esto. Y el otro fenómeno físico cheto es el efecto Magnus. Bueno, creo que el efecto Magnus nace de acá y después explica otras cosas que te voy a contar. Cuando vos ves el ala del avión en corte, a ver, si mi brazo es el ala del avión, vos lo ves así, en corte, ahí, vos vas a ver que la parte de adelante, esto que se llama borde de ataque, es más ancho que la parte de atrás, que es el borde de fuga, generalmente donde están los alerones, ¿viste? Los alerones, los flaps y todo eso. Entonces, claro, el avión debe tener una cierta velocidad hacia adelante para lograr la sustentabilidad. Entonces, acá se muestran las líneas de corriente, en esta figura, de cómo el ala del avión va deformando las líneas de corriente conforme va viajando hacia adelante. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos a esto en más detalle, vuelta a borde de ataque, vuelta a borde de fuga, acá se ven las líneas de corriente, ves como más apretadas en esta zona y más distendidas en otra. ¿Qué pasa? La misma molécula de aire que viene acá y acá a la misma velocidad, B1 y B1, supóngase que sea esta y esta, que sean gemelas. La que está acá arriba tiene que recorrer toda esta distancia para encontrarse al final del ala con la de acá abajo, que recorre una distancia menor, y tener de vuelta acá la misma velocidad de salida B1 que la que tenían por ser gemelas de entrada. Entonces, ¿qué pasa? Como acá la distancia que tiene que recorrer es mayor que acá, y el tiempo tiene que ser el mismo, porque se tienen que volver a juntar acá, esta tiene que ir más rápido, la de arriba tiene que ir más rápido que la de abajo. Entonces, esta velocidad V3, que va a la molécula del aire arriba del ala del avión, es mayor que esta molécula de aire que va por debajo. Al ser la velocidad acá más grande, cuando la velocidad es más grande, acordate que ocurre que hay menos presión ahí. La presión lateral disminuye. A mayor velocidad, acordate en el tubito de la ecuación de continuidad, disminuye la presión lateral. Entonces, la presión que se manifiesta acá, como esta velocidad V2 es más grande, V3, perdón, es más grande que V1, la presión acá es menor y la presión acá es mayor. Si la presión es mayor debajo del ala, esa mayor presión multiplicada por la superficie del ala te va a dar la fuerza que siente el avión, que le hace el aire de abajo hacia arriba, para que el tipo pueda descargar todo su peso y pueda volar. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo se asocia todo esto que estoy explicando con la ecuación de continuidad. Mayor velocidad, menor presión lateral. Estaba puesto en el recuadro que yo hoy mostré en la introducción de la clase de hoy, que habíamos visto ya la semana pasada, el viernes. Y a menor velocidad, mayor presión. ¿Hay mayor presión acá? Sí, que acá. Listo, la tendencia es que esto ascienda. Entonces, esa presión que es más grande por toda la sección del área, del ala, ¡pah! ¡Pum! Y genera la fuerza para arriba. Entonces, pero es cierto que esa sustentación depende de muchos factores. Depende de la rapidez del avión,
al avión, dependiendo del diseño, se le exige una velocidad mínima de funcionamiento, porque si va menos esa velocidad, cae como cascote, se llama la velocidad de pérdida. Que en algún momento hemos hablado, cuando un avión aterriza de vuelo comercial, que lo hace a 400 km por hora, 360 km por hora, depende de la característica, porque si lo hace menos, cae como cascote, ¿no es cierto? Depende de la velocidad para que se den estas diferencias de presiones y el impacto del aire acá, en el borde de ataque. Depende del área del ala, obviamente que si el avión mientras más porte tenga, alas más ensanchadas va a tener. Depende de la curvatura del ala, mientras mayor sea el borde de ataque, mayor es el recorrido que va a tener que esta respecto de esta, y bueno, entonces más es la diferencia de presión. Del ángulo del ala, el ángulo del ala no se regula, lo que se regula en la parte posterior, tratando de emular ese ángulo de ala, con los flaps. Cuando el tipo está por aterrizar, saca los flaps para poder disminuir la velocidad a una velocidad mucho menor, para poder iniciar el carreteo cuando toca pista a una velocidad no muy alta, va a 900 km por hora, volando en un vuelo regular, que puede aterrizar 300 y pico, entonces por eso clava los flaps, ¿está bien? Borde de ataque siempre, Nico, adelante, lo que pega, se llama ataque. Borde de fuga, hacia donde sale el aire, donde están los famosos alerones, ¿sí? No sé si te ayudé con la respuesta a tu pregunta, campeón, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente depende de todos estos factores, pero bueno, a fin de cuentas, si vos querés disfrazarte en este momento ingeniero aeronáutico, vos acá tenés el ala, tenés el flujo de aire, este flujo lo tenés gracias a esta velocidad, que tiene que ser siempre mayor que una velocidad crítica, eso lo dice el fabricante de la aeronave, lo dirán los franceses si es un Boeing, lo dirán los brasileños si es un Embraer, dice yo, no sé, lo dirán los argentinos si es un Pampa fabricado acá en Córdoba, ¿no es cierto? La velocidad de pérdida. Bueno, entonces clava el flujo. Para arriba está la fuerza de sustentación, debido a esta famosa diferencia de presión. Como acá la velocidad es más grande, la presión es menor, como acá la velocidad es más chica, la presión es mayor, entonces esa diferencia de presión da la fuerza de sustentación, multiplicada por el área, ahí está. Pero esa fuerza de sustentación hay que sumársela a la resistencia, porque el avión, por intentar ir para adelante, el aire fricciona, le dice, che, hay una fuerza de roce para atrás, parecido a lo que estudiamos hace un rato con Stokes. Entonces, esta fuerza de sustentación con esta de la resistencia genera como resultante esta famosa fuerza que es la fuerza aerodinámica. Esta fuerza aerodinámica, ¿está bien?, es la que tiene que existir para que el avión tenga un sano vuelo regular, ¿no? Esta se logra por el fenómeno que estamos estudiando, y esta se logra por lo que ya estudiamos que tendrá que ver con Stokes, ¿sí? Bueno, y eso sería básicamente lo aplicado al avión. Veamos las pelotas, que pueden ser pelotas de fútbol, pelotas de, qué sé yo, de tenis, el que le gusta el tenis o el que le gusta el fútbol, pues una pelotita de golf, yo qué sé. Muchas veces a las pelotas se les da giro cuando se les impacta, ¿no? Uno, qué sé yo, viene la pelota y te agarra la raqueta y le pega un impacto, pero en ese impacto uno le pega haciéndole así, la pelota va a salir eyectado con un omega así, ¿me explico? Entonces, puede ser que la pelota gire así con este omega como está acá en rojo, conforme se quiera mover hacia adelante, o gire en sentido horario, o antihorario o horario. Entonces, mira, acá viene el enfrentamiento del flujo. El enfrentamiento del flujo, como recién en el borde de ataque. Viene el enfrentamiento del flujo. Pero esta pelota está rotando así. Entonces, si está rotando así, estudia este punto de arriba y estudia este punto de abajo. La velocidad del flujo es la naranjada. Y la velocidad tangencial que tiene este punto del borde, ¿está bien? Esta velocidad tangencial en verde, que valdría omega por el radio de la pelota, es esta que está acá. Entonces, esta sumada a esta da una gran velocidad arriba. Ahora fíjate el punto inferior. Esta velocidad que está acá es la misma que tiene acá, es la del flujo. Pero acá, la velocidad que tiene un punto en la parte inferior de la pelota, también es omega por el radio. Y también vale lo mismo que acá, pero va para el otro lado. Entonces, esta restada de esta da una chiquitita. Entonces, a velocidad chiquita,
presión alta. ¿Está bien? A velocidad pequeña, menos presión. A velocidad grande, ¿está bien? A velocidad pequeña, más presión, perdón, no sé qué dije, más presión del aire, y a velocidad grande, menos presión. Entonces, si acá hay menos presión que acá, actúa esta famosa fuerza de Magnus para arriba. Entonces, cuando usted la pelota le da este efecto y va para adelante, la tendencia es que suba. ¿Me explico o no? La tendencia es que suba. Es cuando usted dice, uy, mi contrincante que juega tenis está pegado a la red, le hago un tiro globo alto y le doy este efecto para que la pelota vaya para... Entonces él al lado de la red no logra devolvérmela y yo la hago picar al final de la cancha, en el fleje, si soy capo, ¿no es cierto? Y le hago el punto al tipo, ¿me entiendes? Si por el contrario, ahora, en vez de girar antihorario, giro horario, así, bueno, analicemos. El flujo de aire castiga por acá. Esta velocidad es la misma que acá. Pero ¿qué pasa? Al girar así, el B tangencial, que es omega R, va para allá. Y acá, el B tangencial va para allá, que es omega por el radio. Acá se suma. Si acá se suma, a mayor velocidad, menor presión. Yo lo pongo ahí. A más velocidad, en la zona inferior, menos presión. Hay menos presión acá que acá. ¿Por qué? Porque acá, como se resta la velocidad en la zona superior es más pequeña y la presión es mayor. Entonces la tendencia es que la pelota baje. Cuando usted tira así, capaz que dice, bueno, el contrincante está al fondo de la red, entonces yo le hago un tiro que pase la red y se clave y no más, cosa que aunque corra no lo puede devolver. Entonces, o los tiros de Messi, ¿no es cierto?, con su zurda, cuando va en comba así, porque le hace efecto, y el tipo la clava en el ángulo, ¿viste? Bueno, en fin, esto es efecto Magnus, es una maravilla, ¿no? Y se explica básicamente por estas diferencias de presión a raíz de las diferencias de velocidades, ¿sí? La comba en los tiros libres funciona así o no, exactamente. Exactamente, así funciona, estimado Nico, que fue lo que agregué, seguramente vos hiciste la pregunta antes y yo recién te la leo. Así es, así es. No, es una maravilla esto, la verdad, todo lo que se puede entender a partir de la física. Estas no son pelotitas de tenis, son pelotitas de béisbol, ¿ves? Que están como cosiditas ahí. Estas fotos yo las tomé de internet, ahí marca la dirección de la pelota, si la dirección de la pelota es para adelante, este flujo siempre es para atrás, él mismo el anaranjado. Lo que cambia si gira así, si gira así es cómo son las velocidades tangenciales, cómo se suman o se restan los vectores, si acá se suman, velocidades mayores, presiones menores, si acá se restan, velocidades menores, presiones mayores, que es lo que yo resumo ahí, fuerza para arriba, si la presión es más grande acá que acá. Y ahí es nuestro amigo Magnus. Maradona se quejaba de las pelotas del Mundial 2020 porque no tomaba comba. ¿Por qué es 2010, quise decir? No lo sé, no soy experto en eso, pero Maradona se quejaba de muchas cosas a veces. Pero bueno, no sé qué habrá querido decir con eso. Posiblemente haya tenido razón, no lo sé, pero a veces habría que preguntarle a nuestros amigos de Belleville, que son los que fabrican pelotas de fútbol de cuero desde hace décadas, esa gente ahí en la localidad de Belleville, yendo para Rosario. Capaz que si esas costuras, él podría haber tenido razón, ¿no? Si esas costuras estaban como muy pronunciadas y entonces estas costuras de acá, digamos, hacían perder bastante la aerodinámica de la pelota porque tenían la pelota como muchas rajas entre casco y casco, que puede haber sido algo de eso, no sé, yo no leí, habría que leer algún artículo de eso científico. A lo mejor eso le cambiaba la aerodinámica a la pelota, el cambiarle la aerodinámica, viste, como que estas corrientes se podrían enredar en las rajas. Estoy suponiendo cosas, estimado Nicolás, no sé, y a lo mejor eso le hubiese costado más al pateador de pelota lograr los efectos de comba al cual él hace ilusión. Capaz que tenía muchísima razón, porque era un genio, ¿no es cierto?, con la pelota.
Pero Y bueno, puede ser también porque la pelota era lisa y como que resbalaba mucho, no tenía como esa fricción de... bueno, ves, ahí está. O una cosa u otra, ¿cierto? Dependiendo de cómo son esas costuras, si tiran más, tiran menos, dan posibilidad más raja, menos raja, como que la pelota pudiese morder más el aire, o al ser muy lisa, como dice usted, no morderlo tanto, entonces por más que usted lo gire, no le da pelota a la comba, la pelota, le da menos pelota a la comba, no sé si me... Capaz que haya tenido que ver con eso, pero no sé, yo digo que lo desconozco porque no me puse a analizar, ni sabía el comentario, me lo estoy enterando por ustedes, y de haberlo sabido, capaz uno tendría que investigar quién fue el que fabricó esas pelotas. Yo citaba a la gente de acá de Belleville por poner una fábrica de Argentina, pero obviamente hay fábricas de balones en todas partes del mundo, ¿no? De balones de fútbol. Pero capaz que haya sido algo de eso. Me gustó el comentario que metiste ahí cuando abriste el micrófono. Me encantó. Sí. Bien, no sé cómo fue, si les gustó. Es cortita la unidad 15, es solamente ese toquecito. No tiene mucho. Les decía que ese material ustedes lo tienen cargado desde la semana pasada. Está acá. Ese material teórico de un fluido viscoso. Así que bueno, ahí tienen todo lo que yo he podido preparar en estos 2 años de pandemia. En la parte teórica tienen todos los materiales. Acuérdate que el único que tenés que elaborar vos es este. Ahí hay un material, pero tiene el título nada más con los temas que tenés que desarrollar, que te toca tu parte. Y por la unidad 15, que quedó terminada, ahora tendremos que saltear a la unidad 12 de ondas. Ahí te decía, hay un material que tiene gran parte de la unidad, pero no toda. Eso en algún momento usted lo tendrá que completar si es que tiene que rendir, como decía algunos de sus compañeros. Ese material yo lo tengo por acá, creo, a ver si lo abrí esta mañana temprano. Sí, sí, es este. Acá está la famosa función de onda. Cómo se llega a la función de onda y el parentesco que tiene la unidad 12 con la unidad 11, que viene a continuación de la 11. Esta que es de ondas elásticas se parece mucho al más, ¿te acordás? Al X igual a por el coseno de omega tema phi. Estos son todos los temas que elaboro esta unidad. Una intro, una propagación de las perturbaciones, los tipos de onda, la expresión analítica y el modelo de onda progresiva. Hasta acá llegué yo. Esta parte que es ondas sonoras, intensidad y amplitud, superposición de ondas, interferencia y ondas estacionarias, esto lo tendrías que escribir vos. O sea, mi material, si vos lo recorres hasta el final, llega hasta el modelo de onda progresiva, que yo escribo por acá por la 18. ¿Te acordás del famoso I igual a coseno de omega t más phi? Bueno, este en vez de ser una coseno es una seno, le agrega este kx, que es el número de onda. Acá está la frecuencia angular, acá está la fase, acá está la amplitud, todo lo que hablamos para el más, porque el más es una onda que describe la posición, la velocidad o la aceleración. Y hasta ahí llego, ¿ves? Que esa es la función de onda progresiva. Por supuesto que en todos los casos planteo algún ejemplito para calcular cosas usando las fórmulas y demás, ¿no? Para que les quede también, por si en algún práctico les toman algún problemita de esto, por lo menos que tengan algún ejemplo, y esto es lo que se termina el año académico, pongo yo, cálculo que no debe ser más del 2% del programa de toda la asignatura, lo que falta, que es esto más la unidad 10, y el resto está todo el material ahí. Hay 2 opciones a partir de acá, que les pregunto para ver qué quieren hacer ustedes. Varias opciones, pregunto. Que hagamos un recreo y retomemos viendo la unidad 12 hasta lo que lleguemos, a pesar de que no entre en el parcial de mañana, pero queda para el final, para el que tenga que rendirlo, si le toca hacer eso. Opción 1, recreo y desarrollar material de la 12. Opción 2, sería un recreito y que me pregunten dudas de lo que quieran a la vuelta, en vez de desarrollar la unidad 12, total está el material ahí,
podría ser otra opción. Y si no, otra opción podría ser que estamos necesitando ese recreo, como dice Juan Pedro, con muchas O, que se saquen alguna duda de lo que se quieran sacar por lo de mañana y que cerremos la clase acá. Como ustedes quieran, hago cualquiera de las tres opciones. Lo que ustedes me digan, quedo a disposición. Recreo y dudas, plantea Nico. Bueno, el resto, ahí ya hay una moción. Opino lo mismo que Nico, recreo y dudas, dale, dice Eduardo. Walter, Joaco, Zoe, recreo, por ahora, Lucas, sí, también igual que Nico. Bueno, listo, descansemos, hagamos un break. Son las 12:16, 12:26 los veo por acá. Y después sacamos dudas y eso. ¿Dale? Nos muteemos, yo me muteo y quedemos conectados y vuelvo en 10 minutitos, si Dios quiere.
Bueno, estoy de vuelta por acá. Escucho dudas, inquietudes, lo que quieren preguntarme, quedo a disposición para lo que haga falta. Están presentes, dice Julián. Muy bien, muy bien. Viene ahí. Antes que pregunte el profe, ¡hey, hay alguien del otro lado! Y nadie responde. ¿No te da clase en algún curso? Solamente doy física 1 en la Tecno. ¿A eso te refieres, Cristi? Solamente física 1. Sí, sí. Me han ofrecido trabajar también en física 2, pero la verdad que ando bastante escaso de tiempo y como me gusta hacer las cosas bien dentro de lo que yo puedo, prefiero no asumir nuevos compromisos, digamos. Así que solito estoy en física 1 y bueno. Estoy en civiles a la noche. Civiles a la noche. Estoy. Cualquier profe, Martín, son todos buenos ahí en física 2. Hay muchos profes muy buenos ahí, che. Son todos los del departamento. Muchos de los que dan física 1 dan física 2 también. Así que si te gustó el estilo de algunos que te hayan enseñado física 1 antes que yo, por ahí, no sé cómo es el tema de las reinscripciones, a veces si te permite siendo de una carrera inscribirte en otra, ¿no? Pero podés. Eso sería. No, qué sé yo, con ICE, ¿cuál es? Si es básica, podés. Está bien. No sé, ni sé yo cómo es mi estilo. No sé, viste que cada persona es única e irrepetible. No creo que haya algún profe que hable tantas macanas como hablo yo y me hago cargo. Pero bueno, me parece que, no sé, los chascarrillos a veces están buenos meterlos para distender un poco la clase y para hacerlo más amena, pero es una opinión personal. A veces yo he tenido profes que muy buenos, excelente, pero que costaba mucho seguirle la atención porque tenían un tono de voz muy, muy como digamos, sin cambio de frecuencia, te diría yo, ¿no? Sin altibajos, por decirlo de una manera común, y eso por ahí, sí, no sé, me parece que a veces el énfasis, la posibilidad de gesticular, por eso a mí me gusta dar clase con la cámara prendida, porque por ahí si hago cosas que están relacionadas a lo que estoy explicando, también ayuda a entender. Bueno, no debe haber muchos profes así que metan bocadillos, sonsones, como digo yo, al más estilo Juan Lancia, que aparte de enseñar ciencia, obviamente, mete esas pavadas, pero bueno. Este es el último día que nos vemos, así es, Julián, porque mañana hacemos directamente la actividad a través de la universidad virtual, donde yo en la sección que yo les indiqué del parcial 2, a las 12:30, si se produce algún desperfecto del aula virtual o del campus virtual, me conectaré a un Zoom para dar algún mensaje a los que se puedan unir. Y el mensaje que va a ser que el parcial se toma al día siguiente a las 2:30, digamos, por el jueves. Así que sí, es el último día que nos vemos. Así que quedaría el compromiso de lo del miércoles. Si los 2 parciales teóricos fueron bien, ahí terminan su actividad académica de física 1 teórico. Y si algo no estuvo bien de los 2, reitero, uno de los 2 no estuvo bien, ingresan nuevamente al campus virtual, a la universidad virtual, para decirlo con más propiedad, y ahí hacen el recuperatorio del teórico, sería el viernes 25, que está previsto 12:30 para el parcial 1 y 12:31 para el parcial 2. Vaya la diferencia, pero bueno, eso.
Sí, es cierto, hoy corresponde eso, ¿no? Por ser educados a hacer como una pequeña despedida al final. Pero igual sigo respondiendo dudas, inquietudes, ¿sí? Así es. ¿Qué otra cosa necesitan saber? Una consulta, profe. Dígame. Ayer en el examen estuvimos ayudando ahí en el examen de matemática y pasa que algunos chicos podían ingresar al UB y otros no. Si mañana por esas casualidades de la vida sucede lo mismo, que algunos pueden hacer el examen y otros no, los que lo pueden hacer lo hacen normalmente, ¿no? Claro, yo diría que sí, así es la respuesta. Es un sí afirmativo, Eduardo. Yo diría que para que todos puedan entrar y no tener problemas, háganlo, como expliqué al principio de la clase de hoy, háganlo con bastante anterioridad y en ningún momento salgan de la página del nivel. Bueno, es que vos entraste, vos podés hacer la prueba, pase lo que pase, salvo que se caiga la página completamente. Pero así va a ser, estimado Eduardo. Así va a ser. ¿Estamos de acuerdo? Hay cualquier novedad, ustedes estén atentos a la autogestión, el profe mandará una info por ahí, que es la forma de pegar info a todo el mundo, o sea, porque ahí eso se dirige a todos, por cualquier imponderable, digo. Si mañana vuelve a ser más o menos la misma cantidad de gente que rindió en el primer parcial o un poco menos, de acuerdo a lo que indicarían mis estadísticas, es que está todo bien. El problema es si mañana ingresan 2 a la UB, ¿me explico? Eso sería raro. Entonces ahí, bueno, obviamente eso implica que se reprograme y se toma de vuelta el jueves, a las 2:30 hasta la 1, si Dios quiere. No creo que pase, porque viste que hoy resolvieron rápido el problema, no tuvimos mucho tiempo con la página caída tampoco. Enseguida pudimos hacer cosas y yo estaba haciendo cosas, como les dije, en la computadora de escritorio, la apagué, prendí esta, conecté el Zoom, intenté hacer otras cosas porque me conecté mucho antes y ahí detecté el problema. Arrancamos la clase, no teníamos la página, pero a los 7 minutos de haber hablado, la página entró a funcionar de vuelta, o sea que tampoco fue un desperfecto que duró tanto tiempo. Así que creo que la universidad está preparada. Obviamente le pasa, ¿no? Cuando la demanda es alta, le pasa a todas las universidades. Yo he tenido problemas a veces con Moodle en otros lugares, cuando hay mucha gente unida a la plataforma, pero a veces no por problema de plataforma, sino por problema de disponibilidad de internet, ¿no? Porque hay un consumo terrible de megas ahí, pero bueno. Así que esa es la respuesta. No sé qué otra duda que pueda ayudar, con gusto. ¿Qué les pareció el curso? Porque sé que todos los que están acá estuvieron desde el primer día. ¿Les gustó? ¿Les resultó amigable? ¿Pudieron entender un poco más la materia? ¿Les sirvió más que si les gustó? Bueno, perfecto. Bien. Bueno. ¿Y qué más les gustó? ¿Les gustaron los materiales? Fundamentalmente eso fue lo que ayuda, que escribió el profe con su estilo, por supuesto, con sus defectos, porque soy humano, o les gustó también la forma del profe de dar clases. La verdad que los materiales se agradecen bastante porque los libros como el Serway son muy verborrágicos, o sea, son páginas y páginas de lenguaje técnico que puede llegar a marear más que ayudar. Bueno, vos sabés que a mí se me pone la piel de pollo cuando dicen eso, Agustín y los chicos, y los ejemplos. Bueno, algunos me agradecen a mí, el profe, la forma de explicar, muy completo los materiales, muy buen feeling. Eso me encanta que me lo digan, porque me costó horas de laburo, chicos. Me ha costado la madrugada cuando el otro día, sin ir más lejos, anoche me quedé laburando
para la facu, para ustedes, hasta las 13:20. Esta mañana he desayunado con mi mujer temprano y me retaba. Y hoy corto con ustedes, almuerzo y viajo al interior por una cuestión de ingeniería, que tengo que ver unas cosas. Y me encanta que me digan eso, porque entonces le encuentro sentido el tiempo que le dediqué, o sea, el tiempo que le dediqué a trabajar en eso. Yo sé que a un alumno de primer año le cuesta mucho entrar a los libros. En tercer año también me costaba entrar a los libros, cuando vos entras a un tema, a una materia nueva o con un lenguaje diferente, nos cuesta. Pero por eso yo digo, el material es un precursor, y amén de todo lo que dice la gente, que esta pandemia, que los jóvenes que no estudian y todo lo que se comenta respecto a los estudiantes, que yo acuerdo en parte con eso, muchas de las cosas no, yo creo que los defiendo a muerte, porque ustedes tienen la edad de mis hijos, y algunos más grandes son mis hijos que ustedes, y otros de mis hijos son más chicos que ustedes. Pero si yo no apuesto a mis hijos y no miro a través de los ojos de mis hijos, que son jóvenes, entonces soy un egoísta total dentro de la sociedad en donde vivo. Entonces yo los defiendo en un montón de cosas a ustedes, pero amén de eso, ¿a dónde quiero llegar? Que si bien como jóvenes cuesta zambullirse en un libro, hay que ser ingeniero de libro. Vos llévate este mensaje, Juan Lancio. Hay que ser ingeniero habiendo estudiado de libros, no importa si digitales o en formato papel. Hay que estudiar de libro para ser capo. Porque cuando usted estudia de apuntes o de pregunteros, volvemos a ese comentario que siempre volvemos, y que ustedes saben lo que yo opino de estudiar de pregunteros. Eso no es estudiar, eso es ensayar una forma de rendir bien. Yo lo he comprobado eso con el inglés. Vos podés saber mucho inglés, pero si vos querés rendir el TOEFL y no entendés el formato del TOEFL, aún sabiendo mucho inglés no probás el TOEFL. Entonces, vos sabés inglés o demostrás que sabés inglés porque te ejercitaste en un modelo de prueba como es el TOEFL, creo que no. Los pingos se muestran cuando uno habla inglés en la vida y se entiende, y entiende una clase en inglés, no porque aprobaste o dejaste de probar. Te entrenas sabiendo inglés para rendir un formato de prueba, pero eso no significa que sabes un montón de inglés. Podés saber mucho, pero ¿me entiendes? O sea, por eso yo digo, uno tiene que tener el conocimiento claro para después decir, yo opino esto respecto a lo que me pregunten. Después me hago cargo, si está bien o está mal lo que opine, pero no descargo una respuesta automáticamente porque estudié de memoria un preguntero. No me parece que uno salga bien formado del facu si no estudia el libro, pero esa es mi opinión. Yo estudié el libro, chicos, me dejé comprar pares de zapatillas o un pantalón menos, no me importaba, pero trataba de ahorrar esa guita y otro poco más de plata y lo que sea para comprarme los libros, para tenerlo, para colmo no estaba la web, no había internet. Y si uno tenía tu libro en tu casa, era un dolor de cabeza ir a buscarlos a la facultad. Creo que eso yo se lo comenté alguna vez. Así que eso, nada más. Bueno, pero me tuviste ahora, Julián, si te gustó mi clase, y a mí me encantó tenerte a vos también acá. Las clases y los materiales, dice ahí Lucas, me encanta que me lo digan. Rosario, la verdad que le agradezco por la explicación y los materiales que nos brindó. Rosario, yo lo entiendo, ¿sabes cómo eso? Como mi obligación por hacer este laburo. Y te digo, tengo millones de defectos, ¿no? Aún en la vida académica, que es lo que yo hago con ustedes, pero trato de dar lo mejor. Bueno, viste, Juan Pedro, de eso te vas a encontrar en la viña del Señor siempre. Yo he tenido que aprobar más de 50 materias para ser ingeniero civil, donde estudié, en mi programa de esa época, y se han subido a la tarima a darme clases alrededor de más de 100 profesores, ¿no es cierto?, entre teóricos y prácticos. Y cada profesor tiene su estilo, y hay profes que son más o menos complicados a la hora de explicar. Y a veces el que por ahí uno menos le entiende, hasta no sé si uno no le termina descubriendo que es el que más sabe, pero a lo mejor por su forma complicada de expresarse, uno le entiende menos y le cuesta más estar atento en las clases y eso. Pero está bueno la variedad, en la variedad está el gusto, ¿viste, Juan Pedro? En la variedad está el gusto, ¿no?
Entonces, en la viña del Señor, dicho de otra manera, si no lo quieren ver de la vida académica, hay tutti li fiocchi, ¿no es cierto? Hay de todo. Entonces uno se tiene que acomodar a esas formas, y de cada una de las formas, de cada profe, rescatarle lo más lindo, lo más positivo, ¿no? Yo tenía un amigo, un compañero de la maestría en la UTN, que cuando yo salía enojado de una clase porque no le entendía a un profesor, aún siendo grande, digo yo, huevón, ¿no? Ingeniero, sentado ahí escuchándolo, de cosas que eran medias difíciles de entender, porque la pedagogía no es nuestra herramienta fuerte para los ingenieros, pero uno la termina aprendiendo. Íbamos a tomar un café y le decía, mira, Dani, me iré a mi casa con un gusto porque este tipo no le entiendo, me canso, mire que le pongo atención y empiezo a volar y qué sé yo. Y él me decía siempre, Juan, de cada persona siempre vas a aprender algo, paciencia, vuelve a entrar, vuelve a escuchar. A lo mejor este tema te resultó así, pero cuando cambia de tema y a lo mejor cambia de dinámica, o muestra otra cosa, o brinda un ejemplo, o hace un estudio de caso, qué sé yo, te vas a enganchar, y a lo mejor en ese enganche que haces vas a terminar entendiendo lo que dijiste, que ahora estás así como molesto y no entiendes. Él tenía muy buena predisposición y actitud, y eso creo, yo lo aprendí de él, aún siendo viejo, porque digo, era ya una carrera de posgrado, yo era ingeniero. Entonces, digo, qué sé yo, y si me pregunta del grupo de investigación, bueno, ahora formo parte de otro, una tecno, pero en su momento, cuando yo tuve que escribir la tesis para sacar el posgrado en la maestría, no se imaginan la cantidad de cosas que aprendí, aún de mis compañeros, que eran más pedagógicos y los menos pedagógicos, ¿no? En ese grupo de 7, 8 que armamos, que por ahí compartíamos materiales que habíamos leído y nos explicábamos las cosas que habíamos entendido, y porque teníamos como un temario común de lo que estábamos laburando y escribiendo, y de ahí nos derivamos a cada una de las especialidades de nuestras tesis. Pues siempre había uno que explicaba como más complicado que otro. Bueno, pero aún el desafío estaba ahí, ¿no? El que explicaba más complicado, ponerle más actitud para entenderlo, porque seguramente eso que lograbas entender iba a ser agua para tu molino, ¿no? Entonces, eso, estar siempre bien predispuesto, con ganas, y hacer que la vida académica fluya, ¿no? Con mucha responsabilidad. Yo digo, pónganle la misma actitud que tal vez sus viejos les ponen al laburo todos los días, y gánense el título de estudiante como sus viejos se ganan el título de laburante, ¿no? Ese es el modelo que yo traté de transmitir en mi casa a mis hijos más grandes, que ya algunos están recibidos, hicieron carreras lindas, digamos, en la facultad, y hasta algunos ya son posgraduados y eso, ¿no? Han hecho otra carrera de posgrado, aparte de la carrera de grado, que es a la que aspiramos todos de entrada. Eso, traten de emular, de succionarse, ¿no? De chuparse con buena gente, con buenos compañeros de estudio. Eso a mí me ayudó mucho para ser ingeniero. Juntarme con gente que tuviera ganas de hacer cosas, que me empujara a estudiar, y que yo, cuando ellos estaban medio decaídos, los empujara a ellos. Compartir materiales, resúmenes, cosas que uno descubraba, compartirlo con el compañero, lo que el compañero entendió mejor que te lo comparta contigo, y hacer ese feedback entre pares, entre ustedes, entre Eduardo, Camila, Enzo, qué sé yo, por decir unos nombres, porque eso da un sinergismo de suma que es impresionante, pero esa también es mi experiencia, ¿no? Eso. ¿Alguna otra cosilla? Bueno, si no hay más preguntas, acuérdense que está ahí el material de la unidad 12 para que lo lean, y por si tienen que después rendir, si es que no sacan el 6 y el 6, aún con los recuperatorios por acá, no estoy muerto aquí en pelea, hay otra forma de probar la materia. No se desanimen, para mí fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Me sentí muy acompañado y halagado por saber que están ahí del otro lado, y bueno, y espero haber dado lo mejor.
Así